Mi nombre es Elena, y a mis 34 años, nunca pensé que sería yo quien destruiría lo que habíamos construido. Durante años, creí que nuestro matrimonio era una fortaleza, un lugar donde la vida, con sus golpes y sus días grises, no podía tocarnos. Pero las fortalezas también se agrietan, y las grietas empiezan pequeñas, casi invisibles, hasta que un día te encuentras parada en medio de las ruinas, preguntándote cómo llegaste ahí. Esta confesión no busca redención, solo un espacio donde mi verdad pueda respirar antes de que me asfixie. Han pasado 3 meses desde que crucé la línea, y cada día desde entonces ha sido un ejercicio de equilibrismo entre la culpa y la negación. Escribo esto en la oscuridad de mi sala, con el tic-tac del reloj como único testigo, porque si no lo hago, siento que voy a estallar. Crecí con el peso del abandono. Mi padre se fue cuando tenía 7 años, dejando tras de sí un silencio que mi madre llenó con amargura. Los hombres no se quedan, decía mientras fregaba los platos con una furia que parecía querer borrar algo más que la grasa. Esa frase se convirtió en una cicatriz invisible, una que aún siento cuando me miro al espejo y me pregunto si soy suficiente. Diego, mi marido, fue el primero que me hizo creer que podía serlo. Lo conocí a los 24 años, en un café de mala muerte donde la lluvia golpeaba los ventanales como si quisiera entrar. Él dibujó un corazón en una servilleta y escribió nuestros nombres dentro. Esto es cursi, pero es nuestro, dijo, y yo me reí, sintiendo por primera vez que podía bajar la guardia. Aquella noche, bajo la luz tenue de una lámpara colgante, pensé que había encontrado un hogar. Los primeros años fueron un torbellino de amor y planes. Viajábamos con poco dinero, dormíamos en hostales con paredes de papel, hacíamos el amor en la oscuridad y reíamos hasta que nos dolía el estómago. Recuerdo un viaje a la costa, donde nos quedamos despiertos hasta el amanecer, sentados en la arena, con el sonido de las olas como banda sonora. Diego me prometió que nunca me dejaría, y yo le creí, porque quería creerle. Pero el tiempo tiene una forma cruel de erosionar las promesas. Los trabajos se volvieron más exigentes, las facturas se acumulaban, y las conversaciones que antes duraban horas se redujeron a frases prácticas: pagaste la luz, llegó tarde hoy, ¿qué hay de cena? Los silencios se instalaron como un huésped no invitado, y con ellos llegó una soledad que no esperaba sentir dentro de mi propio matrimonio. Esa soledad era más que la ausencia de Diego, era un vacío que crecía en mi pecho, como una planta que nadie riega. Quería que él lo notara, que me preguntara qué me pasaba, pero Diego parecía atrapado en su propia rutina, ajeno a la tormenta que se gestaba dentro de mí. Una noche, mientras lavaba los platos, me quedé mirando el reflejo de la ventana, una mujer de 34 años con ojeras y una expresión que no reconocía. El agua caliente quemaba mis manos, pero no me moví. Quería sentir algo, cualquier cosa, que no fuera ese nudo en la garganta que me acompañaba a todas partes. Fue entonces cuando me di cuenta de que había olvidado cómo ser feliz. La primera vez que vi a Nicolás fue en la oficina. Es el nuevo gerente de proyectos, un hombre que irradia una confianza que no parece forzada. Tiene ojos oscuros que parecen leer tus pensamientos y una sonrisa que te hace olvidar, por un momento, que estás cansada. Al principio, no pensé en él de esa manera. Era solo un colega, alguien con quien intercambiaba correos y comentarios en las reuniones. Pero entonces empezamos a hablar más, a quedarnos después de las juntas para discutir ideas que no tenían nada que ver con el trabajo. Solo somos amigos, me decía a mí misma, mientras mi corazón latía un poco más rápido cada vez que veía su nombre en mi teléfono. Había algo en su manera de escucharme, de hacerme sentir vista, que llenaba un hueco que no sabía que tenía. Una noche, después de una cena de equipo, nos quedamos solos en el bar. Diego estaba en un viaje de trabajo, y yo no tenía prisa por volver a casa. El lugar estaba casi vacío, con la luz de los neons reflejándose en las botellas detrás de la barra. Nicolás pidió una ronda más, y mientras el tequila quemaba mi garganta, me escuché contándole cosas que nunca le había dicho a nadie. Le hablé de mi padre, de cómo su ausencia me hizo dudar de mí misma, de cómo a veces sentía que no era suficiente para nadie, ni siquiera a mis 34 años. Él no me interrumpió, solo escuchó, y cuando terminé, puso su mano sobre la mía. Fue un gesto pequeño, pero sentí una corriente eléctrica, como si mi cuerpo hubiera estado dormido durante años y de repente despertara. Eres más que suficiente, dijo, y en ese momento, quise creerle.
Los días siguientes fueron una danza peligrosa. Mensajes que empezaban inocentes pero se volvían más íntimos. Miradas en la oficina que duraban demasiado. Pensamientos intrusivos que me asaltaban en los momentos más inesperados, su risa, el roce accidental de su brazo contra el mío, la forma en que su voz bajaba cuando hablaba solo para mí. Intenté alejarme, pero era como tratar de contener una marea con las manos. Cada vez que me decía no pasa nada, solo estás imaginando cosas, otra parte de mí susurraba pero qué tal si sí. Me miraba al espejo antes de salir al trabajo, aplicando rímel con manos temblorosas, y me preguntaba quién era esa Elena que se estaba permitiendo coquetear con la idea de la traición. La primera vez que nos besamos fue en su coche, después de una reunión que se alargó hasta la medianoche. La lluvia golpeaba el parabrisas, y el mundo afuera parecía desvanecerse. No sé quién se acercó primero, pero de repente sus labios estaban en los míos, y todo lo que había estado conteniendo, el deseo, la culpa, el miedo, explotó en un instante. Fue como caer y volar al mismo tiempo. Sus manos encontraron mi cintura, y por un momento, me olvidé de Diego, de nuestra casa, de la vida que habíamos construido. Pero cuando nos separamos, la realidad me golpeó como un puñetazo. Esto no puede volver a pasar, dije, más para mí que para él. Nicolás asintió, pero sus ojos decían otra cosa. No cumplimos esa promesa. Durante las semanas siguientes, nos encontramos en rincones oscuros de la ciudad, en cafés donde nadie nos conocía, en su coche bajo la excusa de hablar. Cada encuentro era una mezcla de euforia y autodesprecio. Me decía a mí misma que podía parar en cualquier momento, que esto no era una aventura, que solo estaba buscando algo que Diego no me daba. Pero cada mensaje suyo era como una droga, y yo era una adicta que no quería dejarla. Una tarde, mientras esperaba a Nicolás en un parque, vi a una pareja joven caminando de la mano, riendo como Diego y yo solíamos hacerlo. Sentí una punzada en el pecho, pero en lugar de alejarme, me acerqué más a Nicolás, como si él pudiera borrar ese dolor. La primera vez que cruzamos la línea por completo fue en un hotel a las afueras de la ciudad. No fue planeado, o al menos eso me dije. Habíamos quedado para tomar un café, pero el café se convirtió en una copa, y la copa en una habitación con cortinas pesadas que bloqueaban la luz del mundo exterior. Había una urgencia en sus caricias, una intensidad que me hacía sentir viva de una manera que había olvidado. Sus manos recorrían mi cuerpo como si quisieran memorizar cada curva, y por un momento, me perdí en la sensación de ser deseada. Pero incluso en esos momentos, había una parte de mí que se observaba desde afuera, odiándose. Cada gemido era una traición, cada caricia un clavo en el ataúd de mi matrimonio. Cuando terminó, me quedé mirando el techo, con su brazo alrededor de mi cintura y un nudo en el estómago. ¿Estás bien?, preguntó. Mentí y dije que sí. Desde entonces, la culpa es mi sombra. No puedo mirar a Diego sin sentir que estoy mintiendo con cada palabra, cada sonrisa. He perdido el apetito, y el insomnio se ha convertido en mi nuevo compañero. Hay noches en las que me despierto sudando, convencida de que él sabe todo. Cada vez que toma su teléfono, pienso que está revisando mis mensajes. Cada pregunta inocente, ¿cómo te fue en el trabajo? Suena como una acusación. He intentado justificarme, Diego no me presta atención, esto no significa nada, no estoy enamorada de Nicolás. Pero ninguna excusa borra el peso de lo que he hecho. La culpa se manifiesta en mi cuerpo, uñas mordidas hasta sangrar, dolores de cabeza que no explico, un cansancio que no se va ni durmiendo. Vivo en un estado constante de paranoia. La semana pasada, Diego dejó su portátil abierto, y por un momento, pensé en revisar su correo, convencida de que había encontrado algo. Me detuve justo a tiempo, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Otra noche, mientras cenábamos, me preguntó si estaba bien porque parecía distante. Quise gritarle la verdad, dejar que el veneno saliera de una vez, pero en lugar de eso, sonreí y dije que solo estaba cansada. La mentira salió con tanta facilidad que me asustó. ¿En qué me he convertido? Cuando dejé de ser la Elena que prometió amarlo para siempre. Los recuerdos de nuestros primeros años me persiguen. Hay una foto en nuestra sala, tomada durante ese viaje a la costa. Estamos abrazados, con el mar de fondo, y mi sonrisa es tan genuina que duele mirarla. A veces,
Me quedo parada frente a esa foto, preguntándome dónde se perdió esa versión de mí. Intento recordar cómo se sentía estar enamorada de Diego, pero los recuerdos son como ecos lejanos, cubiertos por el ruido de mi traición. Y sin embargo, no puedo dejar de amarlo, o al menos de amar la idea de lo que fuimos. Esa contradicción es lo que me está matando. Nicolás, por su parte, no parece cargar con el mismo peso. Me escribe con la misma ligereza de siempre, como si lo nuestro fuera un juego sin consecuencias. A veces, me irrita su despreocupación, pero otras veces, me atrae aún más. Hay momentos en los que quiero odiarlo, culparlo por todo, pero sé que fui yo quien dio el primer paso, quien dejó que la tentación se convirtiera en realidad. La última vez que nos vimos, en un motel de mala muerte, me dijo que me quería. Las palabras colgaron en el aire, pesadas, y yo no supe qué responder. No estoy segura de qué siento por él, si es amor o solo la desesperación de llenar un vacío. Lo único que sé es que cada encuentro con él me aleja más de Diego, y de mí misma. La semana pasada, Diego me abrazó por primera vez en meses. Estábamos en la cocina, y de repente me envolvió en sus brazos, como si quisiera recordarme que todavía estaba ahí. Te quiero, dijo, y yo solo pude asentir, porque si abría la boca, temía que la verdad se derramara. Sentí su calor, pero también la frialdad de mi propio corazón. Quise confesarle todo, dejar que el veneno saliera de una vez, pero el miedo me detuvo. ¿Y si lo pierde todo? ¿Y si me deja? ¿Y si, al final, me quedo sola, como siempre temí? Ese miedo es una herencia de mi infancia, un eco de las palabras de mi madre que aún resuenan en mi cabeza. He intentado terminar con Nicolás varias veces. La semana pasada, le escribí un mensaje diciendo que no podíamos seguir, que esto estaba destruyéndome. Él respondió con un hablemos, no tomes decisiones así, y antes de que me diera cuenta, estaba en su coche otra vez, escuchando sus promesas vacías. Me odio por mi debilidad, por no tener el valor de cortar de raíz algo que sé que está mal. Pero hay una parte de mí, una parte egoísta y desesperada, que no quiere soltar la chispa que siento cuando estoy con él. Es como si, al dejarlo, también estuviera renunciando a la última gota de vida que me queda. Escribo esto porque no sé a quién más contárselo. No tengo amigas lo suficientemente cercanas como para confiarles algo así, y mi madre, con su visión cínica del mundo, solo me diría que lo esperaba. Este foro, este espacio anónimo, es el único lugar donde puedo ser honesta sin miedo al juicio. No busco perdón, porque no estoy segura de merecerlo. Solo quiero que alguien, aunque sea un desconocido, entienda el peso que llevo. Quiero que alguien sepa que no soy la villana de esta historia, pero tampoco la víctima. Soy solo Elena, una mujer de 34 años que se perdió en algún momento del camino y no sabe cómo volver. No sé qué pasará después de esto. A veces, fantaseo con confesarle todo a Diego, con soportar las consecuencias, sean cuales sean. Otras veces, me imagino siguiendo con esta doble vida, escondiendo mis secretos detrás de sonrisas falsas. Ninguna de las dos opciones me da paz. Lo único que sé es que cada día que pasa, me siento más lejos de la mujer que solía ser. La luz de la luna sigue colándose por las rendijas de la persiana, fría e implacable, y yo sigo aquí, atrapada entre dos versiones de mí misma, ninguna de las cuales se siente real. Tal vez algún día encuentre el valor para enfrentar lo que he hecho. Pero hoy, solo puedo confesar.